a utilizar más adelante, ¿no? Entre este punto N y este punto 3 se crea una cuerda, hablando geométricamente. Esa cuerda tiene una pendiente que se conoce M2'. Entre el punto N y este punto S se crea otra cuerda que se conoce como M'. Estas cuerdas, si lo vemos geométricamente hablando, esta cuerda lo que se aproxima es a la pendiente que tiene este segmento de la curva de equilibrio. Fíjense que no es una línea recta, sino que es una curva. O sea que si lo vemos técnicamente hablando, esta cuerda lo que puede aproximarse es a la pendiente que tiene este segmento de curva. El otro caso es similar. Esa pendiente M2', lo que es aproximadamente la diferencia que tendría o la pendiente que tendría este segmento de la curva. Si la línea de equilibrio fuese una línea recta, por ejemplo, como la que acabo de representar, esta sería ahora la curva de equilibrio, simplemente M2' y M' son iguales. Eso es lo que pasaría en esta condición. M2' es igual a M', porque ahora tenemos una línea recta. Si Profe, una no, pregunta. dígame, ¿Qué es N'? ya lo vamos a definir. Listo. Esa pendiente, por los momentos geométricamente, lo que quiero que vean es que es la pendiente de la cuerda que hay entre el punto que corresponde a la interfaz y los dos puntos de idealidad. ¿Listo? Geométricamente lo vemos, ¿ok? Si es una línea recta, estos dos valores son iguales, pero si estamos en presencia de una curva, vamos a tener diferentes pendientes a lo largo de la recta. Fíjense que aquí hay una condición, ¿ok? Aquí voy del punto M al punto N. Esto implica, para el caso de ejemplo que estamos analizando, que la transferencia de masa va de gas a líquido. O en términos generales, si lo definiésemos como cualquier fase, iría de la fase E a la fase R, ¿ok? Donde E corresponde a la fase gaseosa, L correspondería a una fase R como tal. Si la transferencia de masa tiene lugar en sentido contrario, de la fase L a la fase G, esta línea de impulsión que teníamos acá en la parte superior, ahora queda en la parte inferior. Entonces, esta línea que se encuentra ahora por debajo del equilibrio, lo que nos representa es que la transferencia de masa va de la fase L a la fase G, o en términos generales, de una fase R a una fase E. O sea que la ubicación de la línea de impulsión nos indica en qué sentido tiene lugar la transferencia de masa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esa pendiente? ¿Para qué nos sirve esa pendiente? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a observar que esa pendiente nos permite relacionar los coeficientes locales de transferencia de masa con el coeficiente global de transferencia de masa. Por ejemplo, esto que vemos acá es la relación que hay entre un coeficiente global de transferencia de masa definido para la fase, en este caso E o fase gaseosa, ¿en función de quién? Del coeficiente local de transferencia de masa para una fase, el coeficiente local de transferencia de masa para la otra fase y la pendiente de la cuerda que se genera entre esos dos puntos. Perdón. Del otro lado, ¿qué tengo? Tengo el coeficiente global de transferencia de masa en función de ¿qué? De los dos coeficientes locales y de la pendiente que se ha generado en esa cuerda. ¿Cómo se llegan a estas ecuaciones? ¿Qué dijimos la sesión anterior sobre qué representa el inverso del coeficiente de transferencia de masa? ¿Quién me recuerda esa discusión que tuvimos?
¿Qué representa ese inverso? La resistencia. Eso es correcto, ¿ok? Entonces, realmente lo que aquí tenemos es la suma de resistencias. O sea, lo que tenemos es la suma de la resistencia en una fase más la suma de la resistencia en otra fase es igual a la resistencia total global que ofrece el proceso. ¿Qué sucede? Que esto está en términos de Casuchet o fracciones molares para una fase. Para tener equivalencia, necesito entonces un parámetro que me relacione esas dos fracciones molares. ¿Y quién es ese parámetro? Esta pendiente M que está acá. Entonces, esta pendiente lo que está haciendo es que esta K sub X, que está definido en términos de fracción molar de una fase, lo estoy llevando a un sistema que sea consistente con la constante local de transferencia de masa expresada para la otra fase. ¿Cómo se deduce esta ecuación? Es geométrico, ¿ok? Es una deducción geométrica, trabajamos con las pendientes, con los triángulos que se van formando. Si quieren profundizar en ella, pueden revisar el texto del Tribal. O sea, realmente es un artificio geométrico sobre la figura que le presenté anteriormente, que no viene al caso, que detallemos en él por cuestiones de tiempo en el curso, ¿ok? Pero sí quiero que comprendamos esto. La función de esta pendiente es simplemente que todo quede consistente para expresar una resistencia total. De este lado ocurre lo mismo. Tengo una resistencia global expresada en términos del coeficiente global K sub X, que es igual a ¿qué? A la suma de dos contribuciones. La contribución de la resistencia que hay en una fase y la contribución de la resistencia que hay en la otra fase. Como este coeficiente está en términos de las fracciones molares para la fase, en este caso líquida, necesito entonces un parámetro que me convierta este coeficiente de transferencia de masa que fue calculado en términos de fracciones molares de la fase gaseosa a la fase líquida. ¿Y quién es ese parámetro? Esa pendiente. M2'. Volviendo a la diapositiva anterior, entonces ahí vemos. ¿Quién es esa pendiente? Simplemente M' es el valor, entonces la pendiente de esa cuerda que hay entre el punto N y el punto T. ¿Quién es M'? La pendiente de esta cuerda que hay entre el punto S y el punto N. En el caso de que tengamos una curva de equilibrio, que sea una curva de equilibrio que no sea lineal. Si encontramos una línea recta como curva de equilibrio, simplemente M2' y M se igualen. Son las mismas para el uso, para las ecuaciones que vimos posteriormente. ¿Qué ocurre? Que dependiendo del valor de estas pendientes, nosotros podemos definir quién controla la transferencia de masa. Por ejemplo, si el valor de M' es muy grande, lo que va a implicar es que este término se vuelve muy grande. Es decir, el término asociado a la transferencia de masa en la fase líquida tiene un valor muy grande. Eso lo que significa es que en términos de resistencia, esa fase está ofreciendo una resistencia muy grande a la transferencia de masa. Entonces, esa fase es la que viene a controlar el proceso de transferencia de masa como tal. Si el término M2' pasa a ser muy pequeño, lo que va a implicar es que este parámetro, que es el inverso de M2' por KY, se vuelve muy grande. Y si él se vuelve muy grande, lo que nos está indicando es que esa fase es la que está controlando o es la que está ofreciendo la mayor resistencia a la transferencia de masa.
De esa manera, explorando la pendiente de una curva, de la curva de equilibrio que rige el proceso, uno puede más o menos predecir qué fase controla la resistencia o qué fase es quien controla el proceso a la transferencia de masa o qué fase es la que ofrece la mayor resistencia a la transferencia de masa. Vamos a aterrizar esta idea. Déjenme buscar. Vamos a buscar este ejemplo. Tenemos una solución donde tenemos un sistema, donde tenemos agua, aire. Y al sistema ingresa dióxido de azufre. Y se espera el suficiente tiempo para que la cantidad de dióxido de azufre que ingresó en el sistema alcance el equilibrio. Es decir, en un momento dado abrimos esta válvula, ingresó el dióxido de azufre, la cerramos y esperamos que se alcanzase el equilibrio. ¿Qué ocurre? Que ese dióxido de azufre